¿Qué pedito, mi gente? Yo soy el hincha rayado y bienvenidos a mi canal de YouTube. El glorioso Club de Fútbol Monterrey ha terminado su participación en el Mundial de Clubes. Los Rayados perdieron 2-1 contra el Borussia Dortmund en los octavos de final y fueron eliminados. Pero las sensaciones que dejó este equipo, no solo ante su afición, sino ante el resto del mundo, fueron bastante agradables. La participación de Rayados fue bastante digna y de sentirse muy orgulloso. En tan solo un mes, el equipo de Domenech Torrent nos hizo volver a creer, nos hizo volver a soñar, nos hizo volver a ilusionarnos con este equipo y nos hizo a la mayoría de la afición rayada volver a sentirnos orgullosos de lo que es el Monterrey. Vamos a analizar todos los aspectos de este partido, lo táctico, lo individual, el rival, el arbitraje, para dimensionar lo que logró Rayados en estos octavos de final. Empecemos por el rival. El Borussia Dortmund no es cualquier rival. Es un grande de Europa, es un grande de Alemania. La temporada pasada o el año pasado llegó a la final de la Champions y la perdió contra el Madrid. Este año fueron eliminados en cuartos de final por el Barcelona. Fue un equipo que estuvo ahí peleando el campeonato alemán. O sea, no jugaron contra los suplentes del Dortmund, jugaron contra el cuadro estelar. No jugaron contra un equipo que no traía ritmo. Es más, el Borussia Dortmund llega a este partido de Rayados con una racha de 10 partidos sin perder, 8 victorias y solamente 2 empates. La última derrota que tuvo el Dortmund fue el 9 de abril en los cuartos de final de la Champions ante el Barcelona. O sea, estábamos jugando contra un equipo que viene bastante bien entrenado, que viene con buen ritmo, que si bien tuvo altibajos en esta Copa del Mundo, pero un equipo que eventualmente sacaba los partidos. Y Rayados, sobre todo el segundo tiempo, los hizo jugar como equipo chico, porque el Dortmund terminó con 6 jugadores metidos en el área, terminó haciendo tiempo, pidiendo la hora, salvándose en un par de ocasiones de que les empataran el partido, y eso creo que deja Rayados en una posición o da una sensación bastante positiva. O sea, Rayados estuvo muy cerca de sacar este encuentro y la verdad, le pasó por encima al Dortmund en el segundo tiempo. Si bien tuvimos problemas en el primer tiempo, el segundo tiempo el Dortmund no existió. Ahora, el planteamiento de Torrent. Hay que reconocerle a Domenech Torrent lo que ha logrado hacer con este equipo en solo un mes. Lo expliqué en mi video anterior. Torrent agarró el equipo y encontró varios problemas en las diferentes líneas de Rayados y los ha ido solucionando línea por línea. Lo primero que solucionó Domenech Torrent fue la defensa. Y Rayados fue una defensa que, al menos hasta el partido contra el Dortmund, había sido bastante sólida. El medio campo tiene sus áreas de oportunidad, pero creo que esa es la parte más difícil. La conjunción del equipo es lo que necesita más tiempo y más trabajo. Para este partido, creo que Torrent planteó una idea muy interesante sabiendo que los equipos europeos están batallando horrores en los segundos tiempos y que sobre todo el Borussia Dortmund, la mayoría de los goles que ha recibido los ha hecho en el segundo tiempo. Entonces, él sabía que el Dortmund iba a hacer una presión muy intensa el primer tiempo, buscando tratar de cerrar el partido en el primer tiempo y luego ya nada más aguantar en el segundo. La estrategia de Torrent fue aguantar en el primer tiempo, tratar de mantener el partido a tiro de piedra y luego irse el segundo tiempo y buscar el descuento o buscar empatar el partido, ¿no? Lamentablemente creo que el error de Torrent no fue en el planteamiento, sino fue en la selección de jugadores. Sigo sin entender por qué está metiendo de titular a Estefan Medina cuando Víctor Guzmán es mucho mejor defensa. A lo mejor Medina tiene mejor salida, pero lo que te cuesta Medina en los errores defensivos es mucho mayor que lo que te puede aportar en la salida. Y el tema del corcho creo que también ya es imperdonable. O sea, el corcho dio un muy mal primer tiempo y creo que el problema del corcho ahorita es el tema de la velocidad. Sobre todo con lo que quería lograr Domenech Torrent de tener ese enroque.
porque Domenech Torrent sale con una línea de 4, pero el Corcho Rodríguez constantemente se metía entre los centrales. Pero ese movimiento del Corcho retrasarse para meterse entre los centrales y hacer que los centrales se abrieran un poco y cambiar a línea de 3, era un movimiento tan lento y tan descoordinado, sobre todo por el lado de Estefan Medina, que los dos goles agarraron a Estefan Medina muy fuera de posición y básicamente exhibieron a un Corcho Rodríguez que normalmente llegaba tarde y normalmente llegaba ya muy forzado. Eh, el primer tiempo se creó una avenida por el centro y el primer gol básicamente agarran a Estefan Medina en la banda haciendo el 2-1 cuando ya estaba el lateral ahí. O sea, no tienes que ir a hacer el 2-1 en la banda y dejar solo la parte central. Te agarran por el centro, agarran al Corcho Rodríguez 2-1 porque había dos jugadores del Dortmund. No puede hacer mucho el Corcho y ahí nos meten el primer gol. En el segundo gol, eh, nos llegan por el otro lado, tiran el balón hacia el centro y Medina otra vez estaba fuera del área hasta el otro lado. O sea, Medina no estuvo en el primer tiempo bien posicionado, no estuvo leyendo bien, siempre marcaba al jugador incorrecto, en lugar de estar haciendo su función que era la de defensa central. Entonces tenía que venir el Corcho a cubrir esa zona, pero como venía del medio campo, normalmente de nuevo llegaba forzado, llegaba a destiempo y no podía hacer bien las jugadas. Sí, se vio muy exhibido el Corcho, sí tiene unas deficiencias que a mi punto de vista, al menos en este torneo, se vio mejor Fidel Ambriz que el Corcho Rodríguez. Y sigo sin entender cuál es el tema de varios técnicos de poner de titular a Estefan Medina por encima de Víctor Guzmán, que ha comprobado que es mucho mejor central. O sea, creo que ese es el único error en el planteamiento que le veo a Domenech Torrent, la elección de jugadores. Si querías jugar de esa manera, yo hubiera salido con una línea de 3 desde el principio y tratar de contener y luego ya buscar ser más ofensivo. Era obvio que también en el primer tiempo no íbamos a tener muchas oportunidades. Tanto de Osa como Canales se veían muy aislados. La presión del Dortmund era muy alta. También estuvieron metiendo muchas faltitas, muchas empujones. eh, entonces no hubo mucha oportunidad de que el equipo se acompañara bien. Dependimos más de jugadas individuales y de trazos largos que en el momento que tanto Torrent como los jugadores de Rayados se dieron cuenta que Dortmund estaba sufriendo por los balones largos, empezaron a hacer eso, empezaron a tirar cambios de juego, empezaron a tirar balones al espacio, sobre todo con Canales, y ahí fue donde empezó a brillar el Tecatito Corona, que desde el minuto uno los traía vueltos locos. O sea, nunca le pudieron agarrar la onda o nunca le pudieron agarrar el ritmo al Tecatito Corona. Y yo creo que a diferencia de algún otro partido, por ejemplo, contra el River, no dejaron hacer nada al Tecatito porque empezaron a meter muchas patadas. Yo creo que el Dortmund tenía la instrucción de no regalar faltas cerca del área por temor a Sergio Ramos. Yo creo que el Dortmund le tenía tanto miedo a Sergio Ramos que no se animaban a cortar el juego con faltitas cerca del área. Lo hacían en el medio campo, pero ya en 3 cuartos de campo, como que no querían meter la falta para no generar jugadas a balón parado. Y Tecatito, la verdad, los hizo pedazos. Lo lamentable del Tecate es que no tiene este tema de la definición, que nunca la ha tenido. Y si la tuviera, estaría todavía jugando en Europa. Pero tuvo unas dos, tres jugadas claras de gol que de haber tenido un poquito más de contundencia, el Tecate hubiera matado al partido. Y creo que esa fue la gran diferencia entre el Dortmund y Rayados y lo que es normalmente la gran diferencia entre los equipos de este nivel y los equipos a lo mejor de la CONCACAF, es ese factor de la contundencia, es ese factor del nivel individual. O sea, para cuando cayó el 2-0, el Dortmund nada más había tenido 2 llegadas de gol. Las 2 primeras llegadas de gol que tuvo el Dortmund las metió. Después Andrada tuvo un par de atajadas. Por ahí Gurazzi falló una muy clara también después.
El portero del Dortmund jugó bastante bien, tuvo varias atajadas importantes, un par de tiros de Osa, un centro que ya se iba a meter de Tecatito, un par de manos a manos. También tuvimos mala suerte, un par de jugadas donde marcan fuera de lugar, que era fuera de lugar y que le quitan el gol a Berterame. Pero Rayados, la verdad, creo que jugó bastante bien. Y el segundo tiempo ya no tenía piernas Dortmund y Rayados los empezó a dominar. Critican mucho a Torrent de que se tardó mucho en hacer cambios, pero la verdad es que no había mucho que meter en la banca. O sea, a los jugadores que tienen en la banca era Lucas Ocampos, que tuvo un mal mundial. La verdad, Ocampos tuvo un mundial tan malo que es como para cuestionar o para poner en evaluación su continuidad en el equipo. Tenías a Roberto de la Rosa, que por ahí se menciona que ya se le acaba el préstamo. Yo esperaría que Rayados no extendiera o renovara el préstamo porque no es jugador para Rayados. Y tenías al Plátano Alvarado, o sea, no tenías mucho que, que pudiera ofrecerle algo diferente a Rayados. O sea, no ibas a sacar a De Osa porque estaba la posibilidad de que le cayera un balón para hacer un tiro de media distancia. No ibas a sacar a Canales porque Canales el segundo tiempo jugó bastante bien. Empezó a generar muchas jugadas de gol, empezó a filtrar muchos balones. Canales entendió y, y, y encontró cuáles eran las debilidades y cuáles eran los espacios que estaba dejando el Dortmund y los empezó a explotar. Oliver Torres, creo que a lo mejor era el único que podías haber sacado en el segundo tiempo para intentar hacer el equipo un poco más ofensivo, pero también era el que te estaba dando el balance en medio campo. Ya minuto 70, ya no estabas jugando por el medio campo, ya estabas tirando muchos balones largos. O sea, a lo mejor ahí era donde podrías haber sacado a Oliver Torres y meter un segundo delantero o meter a Johan Rojas, que era otra persona que tiene tiro de media distancia. Pero la verdad estaba difícil. O sea, sacaste a Tecate porque ya llegó un punto en que Tecate ya no tenía piernas, no había muchas opciones. Y creo que también eso le manda una señal a esta directiva, sobre todo en la parte ofensiva, que a este equipo le urge un delantero. Berterame mete su gol y es un muy buen gol, pero el primer tiempo Berterame te la pasó caminando. Hubo un par de jugadas donde se va solo Tecatito Corona, levanta la cabeza para ver a quién le pone el centro y no había nadie. O sea, no había nada, o sea, ni siquiera llegaba. Mal partido de Berterame el primer tiempo. El segundo tiene esas dos jugadas de los goles, el gol que mete y el gol que le anulan por fuera de lugar, bien anulado. Pero, pero si bien es un buen goleador, es un buen cazagoles, Berterame, pero hace falta un delantero que haga jugar al equipo, un delantero que te pueda jugar de poste, que se pueda botar y que se pueda involucrar en el juego. Berterame no te ofrece nada de eso. Ese es el problema. Berterame es muy buen segundo delantero, pero no es el jugador ideal para un equipo que juega con una sola punta, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que venir una contratación, tendría que venir un estudio para ver qué jugador te puede servir en esa zona y traer a alguien que tenga las características que pueda explotar a los jugadores que tiene alrededor. Un jugador que juegue de poste, que a lo mejor le pueda poner balones a De Osa para que le pegue de media distancia, que le pueda poner balones a Canales, que le pueda abrir balones a los extremos. O sea, eso es lo que necesita este Rayados y eso es lo que a lo mejor Torrent vio que dijo, ok, no tengo nada en la banca para mejorar lo que está haciendo el equipo en el segundo tiempo. Y sí, eventualmente Rayados se cansó, Dortmund hizo cambios y le empezó a bajar el ritmo al partido. Eh, pero la verdad es que Rayados tuvo las oportunidades de gol. O sea, si nos ponemos a ver, y por aquí tengo aquí los datos, nada más sacarlos aquí. Si nos ponemos a ver, y aquí están las estadísticas del partido, Rayados le pasa por encima al Dortmund. Más del doble de remates. 14 remates de Rayados por 6 del Dortmund. 7 remates al arco de Rayados por 3 del Dortmund. 59% de posesión de balón por 41% del Dortmund. Casi 200 pases más. Y bueno, la precisión de pases es más que todo efectividad. Pero si vemos las estadísticas,
Estamos hablando de un equipo de la Liga Mexicana contra uno de los grandes de Europa y Rayados los dominó. O sea, creo que el dominio del Dortmund fue un periodo de 15 minutos en el primer tiempo. O sea, fueron 15 minutos en el primer tiempo donde Rayados vivió una pesadilla y cayeron los dos goles y por ahí pudieron haber caído al menos uno más. Pero después de eso el partido fue completamente de Rayados. Completamente de Rayados. Ahora, yo no suelo hablar tanto del arbitraje en este tipo de videos, pero cuando los partidos son tan cerrados como el de Rayados contra Borussia, las decisiones arbitrales terminan pesando bastante y sobre todo un arbitraje tan malo como el de Facundo Tello, el argentino que se descubrió que es fan de River Plate y que la verdad tuvo un arbitraje desastroso en el partido contra el Borussia. Para empezar, muy mala la calificación de faltas porque cualquier empujoncito le marcaba falta a favor del Dortmund, pero con Rayados muchas faltas muy claras y muy consecutivas no las quería marcar. O sea, como que quería darle continuidad al juego siempre y cuando no le hicieran falta al Dortmund. Y si nos vamos a las decisiones que impactaron en el marcador, hay dos penales muy claros. Uno que no se está hablando mucho en el primer tiempo, donde en un tiro de esquina literalmente abrazan y tiran al suelo a Sergio Ramos cuando la bola va en el aire. O sea, y se ve la repetición donde creo que es Nicolas Schule abraza y le pone el brazo y lo jala. O sea, muy claro el penal. Ni siquiera lo van a revisar, ni siquiera se habla de eso. El segundo gol del Borussia Dortmund viene de una falta donde el jugador le pone las manos en el cuerpo a Arteaga y de ahí viene el contragolpe para el segundo gol del Borussia. Una jugada que la han reclamado en programas, en diferentes programas hablando del partido, que la reclamó el mismo Torrent en conferencia de prensa. Y creo que la más clara de todas, esa jugada sobre el Tecate, que es un penal del tamaño de todo Estados Unidos, donde el jugador de Alemania no solo le pone la mano encima, pero tiene que extenderse para empujarlo en el momento que va a tirar. Es un penal clarísimo y ni siquiera van al VAR a verla. O sea, el tema es que ninguna de estas jugadas fueron a verlas al VAR de, bueno, que son de apreciación, vamos a verla en cámara lenta, así, no, nada. O sea, son tres jugadas que impactan directamente al marcador y que terminan sentenciando el resultado. O sea, pésimo arbitraje de Facundo Tello. También ya lo habíamos hablado, muchas faltitas donde a lo mejor le pudieron haber generado más oportunidades de gol a Rayados, donde jugadas muy simples donde a lo mejor Rayados hace un empujón y le marcan inmediatamente la falta, pero cuando el Borussia hacía un empujón no marcaban la falta. Muy criticado, lo están haciendo pedazos por todos lados al árbitro Facundo Tello. Ya no hay nada más que hacer, Rayados está eliminado, pero son cosas que van afectando, que se acumulan y que simplemente hablan del buen trabajo que hizo Rayados porque pues el Dortmund ocupó estar tirado atrás los últimos 20 minutos, ocupó estar haciendo tiempo porque se pusieron a fingir faltas y a fingir que estaban lesionados y cosas así. Una actitud muy tigre, la del Dortmund. Y también ocuparon ayuditas. Entonces, de pronto Rayados tiene que ser acuchillado para ser eliminado en un torneo mundial de clubes. Al menos a mí eso me deja de que, bueno, Rayados y hay varios comentarios. O sea, por ahí cuando entrevistaron a Sergio Ramos, hace un comentario, o sea, sin criticar directamente el arbitraje, pero hace un comentario de que las cosas que nosotros pudimos controlar o las cosas que no dependieron de nosotros o algo así, o sea, como que había descontento con la gente de Rayados por el arbitraje, ¿no? Y son, de nuevo, tres jugadas muy claras que pudieron haber cambiado la historia. O sea, ese penal sobre Tecatito, ya en los minutos finales, hubiera sido importantísimo. No se iba a recuperar el Dortmund de eso. El Dortmund ya no tenía piernas. Con todos los cambios, el Dortmund ya no tenía ni piernas ni punch para reponerse a que les hubieran empatado el partido. No sé si Rayados lo hubiera tenido para jugar otros 30 minutos, pero hubiera sido muy diferente
si a lo mejor hubiéramos tenido un árbitro que no fuera malo como este Tello, ¿no? Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle click a ese botón de me gusta. Si no, van a tener que salir en una cita romántica con el Pello Maldonado y nadie quiere eso. Si son nuevos aquí, también suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Síganme en mis redes sociales, hinchageek en Instagram, Twitter y TikTok. Y recuerden, mi gente, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. No se claven, sean felices, tengan un muy bonito día y nos vemos a la próxima.